Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues una semana más en Una hora con la historia, en Decisión Radio, con don Pío Moa. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo si le parece, antes de entrar en materia, vamos a ver qué reflexiones, qué análisis tiene esta semana en su blog Más España, Más Democracia, www.piomoa.es. Bueno, pues como estamos ya prácticamente en las elecciones andaluzas, pues he publicado un artículo viejo de Aquilino Duque que tiene bastante relación con ello. Y dice el artículo: en los comienzos del régimen democrático en España se celebró en la Rábida un congreso hispánico de zoólogos de vertebrados al que fui invitado y en el que incluso llegué a leer una ponencia. Me figuro que se me invitó más por vertebrado que por zoólogo. El caso es que por aquellas fechas había hecho mi libro sobre Doñana y se me tenía poco menos que por especialista en el célebre coto, ¿no? A uno de los lados de la explanada de la Universidad de Verano ondeaban las banderas de los países hispanoamericanos que habían mandado los delegados al Congreso, y en el centro, exenta, estaba la bandera nacional. Una tarde veo al pie del mástil un grupo de gente y noté que pasaba algo raro. Alguien había ateado la bandera española y la había sustituido por la de la patria andaluza, entre comillas. El profesor don José Antonio Valverde, con ayuda de un bedel, se disponía a reparar el entuerto entre expresiones de reprobación y desagrado. Entonces se acercaron al grupo dos congresistas que venían como paseando, y uno de ellos, del que solo supe que era de Córdoba, le dijo a Valverde: que conste, profesor, mi más enérgica protesta por lo que usted está haciendo. Valverde se encaró con él y le dijo, señalando la tarjeta de congresista que llevaba: mira, muchacho, ahí pone que tú eres de Córdoba, y que yo sepa, Córdoba está en España, y la Rábida también. Y si eres español, esta es tu bandera. La bandera volvió a subir, pero el mal nacido aquel no se quedó conforme, y hubo varios tiras y aflojas. Yo estaba de simple mirón y aún me duele no haber terciado con la dialéctica de los puños. Tal vez así, con una escena violenta, hubiera evitado la bochornosa transacción a la que se llegó, y que fue la de poner en el mismo mástil no dos, sino tres banderas, a saber, la española, la andaluza y la de Moguer de la Frontera. Eso ha sido muy típico, ¿no? Dice, ya imperaba, como puede comprenderse, el espíritu de chapuza que hizo posible el Estado de las Autonomías. Como la única dialéctica que yo practico es la de la pluma, a ella recurrí y escribí un artículo que salió en el diario Informaciones, en el que proponía que, para no ser menos que los vascos y catalanes, que tenían un nombre específico para su enseña regional, o sea, la señera y la icurriña, pues le pusiéramos los andaluces a la nuestra un nombre que, a mi juicio, debía de ser una palabra que tuviera a la vez abolengo árabe y llaneza popular: la palabra aljofifa. El caso es que cada vez que veo la aljofifa, siento la humillación aquella de la Rábida y me duelen en la boca del estómago los puñetazos que no llegué a dar al miserable aquel. Eso dice Aquilino Duque. Bueno, es necesario explicar que la aljofifa es una expresión popular ya en desuso que se utilizaba para paños de fregar suelos. Y la aljofifa, como bandera andaluza, bandera nacional andaluza, ¿no?, fue diseñada como con el modelo islámico, es una bandera islámica, pues por Blas Infante, al cual declararon padre de la patria andaluza, la chusma socialista, ucedea y andalucista. Y así sigue hasta hoy. Bueno, pues yo creo que este relato debería difundirse en relación con la campaña electoral próxima, porque, claro está, hay una serie de cuestiones en toda campaña electoral, como la cuestión de los impuestos y otras por el estilo, que son necesarias, claro, pero que en este caso y en otros pues no van al fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión es que el Moreno Nocilla pues es muy partidario de Blas Infante, hace mucha demagogia de ese tipo, Blas Infante, la patria andaluza y demás, ¿no? Y es necesario, por supuesto, los otros también. Por consiguiente, es necesario ir al fondo de la cuestión, porque esto es muy grave y muy peligroso a la larga. O sea, que tratar de crear un ambiente anti-español y pro una nación inexistente, ¿no? Una nación andaluza inexistente, ¿no? Y en relación con esto también, pues viene algo, lo que he llamado el Festival de Euromicción, que es
al que España ha contribuido con una micción de sugerencia un tanto burdelaria y en un brutal Spanglish, el de la tal Chanel. Bueno, ganó el tercer puesto y la Triple M y los políticos, muy eufóricos, han clamado: España ha hecho historia, la historia de la mugre, la historia de la gibraltarización. Vox se ha apuntado a esa micción para hacer propaganda electoral con Macarena Olona. Y ha estado muy en su punto, ha estado muy bien que la tal Chanel le haya replicado, en inglés naturalmente: Vox is not Spain. Vox no es España, en inglés, claro. Yo espero que Olona capte el mensaje, porque no puede lucharse contra la basura socialista pepera con micciones de folclorismo moderno, que es una nueva versión de la España de charanga y pandereta, y no se puede hacer cultivando la gibraltarización cultural del país. Luego, cambiando un poco de tercio, como sigue permanente la cuestión de Ucrania, ¿no? Pues que también estuvo presente en la Euromicción. Se le dieron el primer premio a Ucrania, pues como un desplante contra Rusia, en definitiva, ¿no? Bueno, es importante entender un poco la estrategia que ha seguido la OTAN después de la desaparición del Pacto de Varsovia. No hay que olvidar que la OTAN, en principio, se justificaba por la existencia del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética. Al desaparecer estas, pues podía haber desaparecido también la OTAN, pero en lugar de eso han tratado de fortalecerla, ¿no? Y la OTAN ha realizado un rosario de agresiones que conviene analizar. Por supuesto, siempre lo han hecho en nombre de la democracia, y España tiene alguna memoria de agresiones que ha sufrido también con ese pretexto. Y desde el final de la Guerra Fría, estos han seguido tres modelos. El primero fue la invasión directa, como en Irak y Afganistán. Y el resultado han sido, pues, semiderrotas muy costosas. Han tenido que marcharse un poco con el rabo entre las piernas, después de ocasionar enormes desastres, ¿no? La segunda estrategia, en cambio, o táctica, en realidad estrategia, ¿no? Pues ha sido la provocación por fuerzas interpuestas y manipuladas, como en Libia y en Siria, y fueron aquella estrategia de las primaveras árabes. Lo que hacían era concentrar en alguna plaza importante, en algún sitio, una serie de protestas aparentemente pacíficas, concentrar en ella la atención de toda la Triple M del mundo hasta causar el derrocamiento del régimen, ¿no? Bueno, pues el resultado, en el caso de Libia, ha sido la completa devastación de un país que antes era próspero y ordenado y que no amenazaba a nadie. Y en Siria, una feroz guerra civil que continúa año tras año, ¿no? Sí, sí. Con miles y cientos de miles de muertos, de desplazados y de todo, ¿no? Este es el balance general de estas dos tácticas o estrategias que ha utilizado la OTAN en estos casos. O sea, tratar de imponer, vamos a llamarle así, la democracia a cañonazos, suponiendo que realmente fuera eso, porque toda esa demagogia sobre tiranos y tal, pues mire usted, la OTAN protege aquí en España, a nuestro lado mismo, al tirano Mohamed, que además amenaza nuestro territorio. Aparte de que la OTAN se lleva muy bien con Arabia Saudí, Emiratos y demás, ¿no? Que por supuesto son grandes demócratas, ¿no? Bueno, pues y en la tercera táctica ha sido, la utilizaron en Serbia, y ha sido la destrucción de todo tipo de infraestructuras desde seguro, sin arriesgar apenas tropas, ni invasión, ni movimientos comprados, haciendo uso de una tecnología imbatible para la víctima. En Serbia lo que hicieron fue destruir durante 2 meses y medio todas las infraestructuras de comunicaciones, militares y no militares, por medio de bombardeos aéreos y misiles. Bueno, pues si observamos el caso de Ucrania, quiero insistir en esto porque la OTAN no nos protege. Yo comprendo que algunos países se puedan sentir protegidos por ella, como Polonia o los países bálticos, ¿no? Tienen una historia con Rusia muy conflictiva y puede ser normal, pero nosotros no. Y debemos analizarlo siempre desde nuestro punto de vista, desde nuestra posición real. Nosotros no necesitamos a la OTAN frente a Marruecos.
Y si observamos el caso de Ucrania, vemos que la táctica seguida pues ha sido doble. Primero, una primavera, hace 8 años, una primavera ucraniana para dar un golpe de Estado, seguida en la plaza de Maidán, etcétera, ¿no? Seguida de una permanente provocación a Rusia hasta conseguir que Rusia pues en fin, replicara con lo que llamaba una operación especial que se basó en cálculos erróneos. El cálculo de que serían recibidos con los brazos abiertos cuando la propaganda antirrusa había hecho un verdadero lavado de cerebro en gran parte de la población, ¿no? Y la operación especial ha permitido a la OTAN utilizar a Ucrania como instrumento para desgastar a Rusia y a la propia Ucrania, claro, volcando allí pues las armas más modernas que hagan demasiado costosas las ofensivas acorazadas y que dificulten en extremo el uso del arma aérea. Es decir, ha hecho una guerra por país interpuesto. Rusia dispone del arma nuclear, pero es algo muy difícil de emplear realmente y tampoco es poco creíble como amenaza. Y claro, en la guerra convencional está en desventaja, porque basta ver la gigantesca desigualdad de presupuestos militares con la OTAN. Puede mandar armas en masa pues constantemente allí, ¿no? En Ucrania, Rusia ha intentado el método Irak, es decir, el método de la invasión, que le está resultando fallido, como resultó a la OTAN en Irak, ¿no? Sin embargo, podría intentar el método Serbia, porque dispone también de misiles de gran precisión y muy perfeccionados. Creo, siempre partiendo de las noticias confusas que recibimos, creo que si Rusia tiene capacidad para fabricar suficiente número de estos misiles, podría utilizar el dicho método Serbia de la OTAN, sí, devastando las instalaciones e infraestructuras ucranianas con poco sacrificio de tropas, tanques y aviones, hasta poner de rodillas a los gobernantes de Kiev. En ese sentido, el arma nuclear podría servir de disuasión a la OTAN para evitar una escalada hasta la confrontación directa con Moscú, que también es otra posibilidad. Cuanto más se alargue la guerra, más en peligro estamos todos. Y el alargamiento de la guerra es una decisión de la OTAN, ante todo, ¿no? Pero si no dispone de suficiente armamento de ese tipo, de esos misiles, pues Rusia se verá forzada a una humillante derrota o semiderrota en una guerra larga de enorme desgaste que podría, por desesperación, abocar también a una guerra nuclear. Me parece importante señalar estas cosas, pero desde el punto de vista puramente militar, porque efectivamente la prolongación de la guerra es una amenaza para todos. Y nos encontramos con que aquí hay la Unión Europea, la OTAN, en fin, toda esta gente está empeñada en eso. En fin, he tratado cuestiones como la cuestión de, por ejemplo, en relación con el libro La hegemonía española y el fin y el comienzo de la era europea, pues trato cuestiones que están en el libro esbozadas y que podrían dar lugar a muy amplios desarrollos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, la religiosidad española. O sea, lo que más sorprende de la época de hegemonía de España es el contraste entre la inmensidad de cosas que hicieron entonces los españoles y su decadencia posterior, y cada vez más acentuada a cada siglo, ¿no? El propio Julián Marías, que ensalza la primera época, la de hegemonía, pues considera luego modélica la de Carlos III. En realidad, la época de Carlos III fue mediocre y la expulsión de los jesuitas ocasionó un duro golpe a la cultura española, en concreto a la formación de élites. La gran época de España pues ha sufrido los embates denigratorios sucesivos de los Borbones, una dinastía impuesta precisamente por el mayor y más tenaz enemigo que había tenido España después de los otomanos, y además aliado con los otomanos, y de la ideología inglesa, hasta volverla opaca a los mismos españoles que la defendían. O sea, para los propios españoles que defienden la época de la hegemonía, pues esta se queda opaca y un poco pobre, ¿no? Sí. Y un ejemplo muy claramente revelador es la semiceguera ante el alcance histórico sin parangón de las empresas y exploraciones navales españolas, que
En cambio, casi todo el mundo acepta una imaginaria superioridad del historial naval inglés. Porque los ingleses se vanaglorian muy justamente de su propia historia marítima, mientras que aquí se ha olvidado cuando es mucho más importante, ¿no? Al contrario, aquí se recuerdan como hechos supuestamente definitorios pues la Invencible y Trafalgar. Estas actitudes no solo venían de los fervorosos adoradores del trasero de Inglaterra o de Francia, sino de quienes lo criticaban, pero un tanto acomplejados y un tanto insuficientes. Bueno, en la sarta de disparates, que es la España invertebrada de Ortega, que ha sido tan influyente, pues hay un punto en que acierta bastante, y es la escasez o casi inexistencia de minorías selectas o élites, ¿no? Lo que ocurre es que ese fenómeno dista de ser connatural a la historia española, como él suponía, sino que ya toma fuerza con los Borbones y se acentúa al máximo desde la invasión napoleónica. Claro, sería un error culpar de tal hecho pues a los Borbones o a la influencia inglesa. Que claro, el fallo se encuentra, en mi opinión, en el declive de la institución universitaria que va percibiéndose ya desde la segunda década del siglo XVII. La universidad ha sido en la cultura europea el mayor venero de aquellas minorías selectas cuya escasez o ausencia lamentaba Ortega, y que hoy se hace notar tan agudamente. Más que minorías selectas, hoy predominan los grupillos de pícaros con poder. Pues bien, la decadencia se percibe muy bien también en la religiosidad. O sea, quiero decir que eso de estar culpando a los Borbones de todo no tiene sentido. Se ha llegado así y se ha llegado así. Desgraciadamente, no, bueno, la verdad es que la historia de España ha seguido de una manera u otra, ¿no? Y la decadencia, como digo, pues se ve en la religiosidad. En el siglo XVI, la Iglesia española es capaz de crear órdenes como los carmelitas descalzos, los jerónimos y sobre todo los jesuitas. Es capaz de evangelizar América y Filipinas. Y aparte de su influjo artístico, literario, en todos los aspectos, ¿no?, incluida la poesía mística, pues es capaz de oponerse intelectualmente a las interpretaciones luteranas y calvinistas, y además hacerlo con un éxito que culminó en el Concilio de Trento, que es el concilio doctrinalmente más importante del cristianismo después del primero de Nicea. Bueno, pues después la religiosidad se vuelve más ritualista, más formalista, más beata y supersticiosa a menudo, y la decadencia de conjunto podemos verla comparando el Concilio de Trento con el Vaticano II, porque en el Vaticano II, en el Concilio de Trento, la participación española fue fundamental y en el del Vaticano II fue totalmente insignificante. Además, aquel concilio, me refiero al Vaticano II, marcó el comienzo de la traición eclesiástica hacia quienes habían salvado a la Iglesia del exterminio. O sea, la diferencia es enorme y marca, ya digo, un profundo proceso de decadencia. Claro, es muy difícil predecir si estas miserias tendrán arreglo o no, el futuro lo dirá, pero si no empezamos por constatarlas, no habrá remedio posible. Y no sé, con esto podemos pasar quizás al tema. He tratado otros temas en particular. Me ha interesado alguna crítica que han hecho a mis dos novelas, Sonaron gritos y golpes a la puerta y Cuatro perros verdes, porque lo enfocan desde un punto de vista bastante original. Pero en fin, ya hablaríamos de esto. Pues ya podemos hablar la próxima semana de ese asunto. Y hoy que nos ocupa, seguimos con la transición, ¿no? Estamos con la transición, con las raíces de la transición, y por supuesto es lo primero que hay que examinar. Y vamos a ver, y he dicho, desde luego se puede pensar la transición desde distintos momentos, ¿no? En mi opinión, el momento clave que da comienzo al proceso es el año 1969, cuando se decide la monarquía de Juan Carlos dentro de un proceso general de liberalización del régimen, ¿no? Es decir, lo que vino después es un poco en parte,
hasta cierto punto ya veremos que eso hubo una quiebra, ¿no?, en el proceso, pero lo que hubo después fue un poco el desarrollo de aquella situación. Una situación que venía en gran parte motivada también por el Concilio Vaticano II, que había dejado un poco sin sustancia ideológica al franquismo, ¿no?, al negarle su carácter de católico, que era como se presentaba internacionalmente, ¿no? Bueno, pues en el año 69 el franquismo cumplía 30 años, o sea, 3 más desde la elevación de Franco a la jefatura del Estado en el 1 de octubre del 36. Se había hecho esto en plena guerra civil, y fueron años triunfales para el franquismo, porque en ellos había superado desafíos extremos y había vencido a todos sus numerosos y nada desdeñables enemigos, internos y externos. Ujú. Cada una de esas 3 décadas había señalado un hito, 3 décadas y media y parte, ¿no?, pues había señalado un hito en la evolución del régimen. Después de ganar la guerra civil en el 39, en los años 40 evitó la guerra mundial, desafió la posterior hostilidad exterior, el aislamiento, y derrotó a las guerrillas comunistas al mismo tiempo. En los años 50 venció el aislamiento internacional y logró un crecimiento económico muy notable. También en los años 40 fue notable el crecimiento económico, teniendo en cuenta las enormes dificultades que tenía que afrontar el país, ¿no? Y en los años 60, España alcanzó uno de los ritmos de desarrollo más fuertes del mundo, después de los de Japón o quizá Corea del Sur, y transformando una nación en gran medida aún agrícola, pues en industrial y de servicios, y en la 8ª o 9ª potencia del mundo, ¿no?, industrial del mundo. Ujú. Y no menos importante, en este periodo se disolvieron y se olvidaron los odios políticos que habían destruido la República. Se trata de hechos bien documentados, pese a lo cual predomina hoy en España la impresión contraria, después de años en que la propaganda ha sustituido a la historiografía. La impresión de que aquella dictadura fue un régimen terrible, en fin, y demás. Bueno, en julio de 1936, vamos a verlo cada uno de estos éxitos, pues con un poco más de detalle, ¿no? En julio del 36, recordemos, un grupo de militares, secundado por gran parte de la población, se alzó contra un proceso revolucionario de sovietización y disgregación y lo venció después de 3 años de dura lucha. El bando derrotado solía proclamarse republicano y así sigue llamándosele por lo común. Pero eso es ya una distorsión fundamental en la historia. Cuando se acepta esta terminología ya se empieza a desvariar y a cambiarlo todo, ¿no? Ujú. Porque realmente el llamado bando republicano era el Frente Popular que había liquidado la República del 31, ¿no? Luego, apenas comenzada la reconstrucción del país, pues se cernió sobre España el peligro mucho mayor de verse arrastrada al torbellino de la Guerra Mundial. Y así habría ocurrido de no tener España entonces el régimen franquista, o de no haber tenido también un dirigente que no fuese Franco, lo cual habría tenido funestas consecuencias para España y muy probablemente para la causa de los aliados, en especial para Inglaterra. Bueno, pues pese a haber permanecido neutral, con inmenso beneficio para los anglosajones, un beneficio no querido, pero que era natural. Si lo importante era la reconstrucción del país, pues de manera indeseada e indirecta, pues eso vino bien a los aliados, ¿no? Ujú. Pero claro, vencieron los aliados y en lugar de agradecer, o por lo menos dejar de lado la cuestión, pues demonizaron al régimen español, sobre pretexto de haber recibido ayuda de Italia y Alemania, una ayuda que Franco había pagado con otras ayudas militarmente secundarias también. Y casi todo en la División Azul, quiero decir, casi todo el mundo esperó la invasión de España o el derrumbe del régimen bajo la presión de los que habían vencido a Alemania, Italia y Japón. Así que la incertidumbre abría grietas en el franquismo,
Muchísima gente pensaba que iban a volver triunfantes los vencidos de 1939, tal vez con una monarquía de ocasión, pero que iba a durar muy poco, sin duda alguna. La idea de Inglaterra, sobre todo, era montar en España una monarquía títere de ella, una monarquía sometida a la política inglesa, ¿no? Bueno, la monarquía, con el pretendiente Don Juan, hijo de Alfonso XIII, pues se presentaba como alternativa, sí, pero no tenía más garantía real que entraran en España los tanques useños, ¿no? La mayor parte de la población no estaba por nada de eso. La monarquía pues se decía capaz de reconciliar a los españoles, aunque casi nadie olvidaba la desastrosa quiebra moral de la corona de 1931 y el desprecio monárquico a sus propios electores que habían dado paso a una república convulsa. Todo esto vino mediante un autogolpe de estado de la monarquía, realmente, ¿no? Entregaron el poder sin más, ¿no? Y por unos meses las potencias anglosajonas y la Unión Soviética parecieron dispuestas a intervenir en Yalta, ¿no? Pero la conferencia de Yalta, pero las primeras, o sea, los anglosajones retrocedieron pronto porque, claro, se creaba la probabilidad de desatar una nueva guerra civil en España con demasiadas posibilidades de que se extendiera a una Europa occidental que estaba arruinada y hambrienta, ¿no? Y cuando en países como Francia o Italia existían partidos comunistas poderosos y armados, ¿no? Así que, en cambio, en Grecia no pudo evitarse una guerra civil, que solo fue dominada por USA. Fracasó Gran Bretaña, Inglaterra en el intento, ¿no? Y fue dominada por USA, pero a costa de grandes gastos y esfuerzos, ¿no? Mientras que aquí en España el maquis fue vencido de una manera mucho más económica, por así decir. Bueno, pues pese a la enorme deuda contraída por Inglaterra y USA con la neutralidad española, se declaró apestado al régimen de Franco, con retirada de embajadores, rechazo de la ONU, lo cual vulneraba los principios de la propia ONU, de no injerencia en los asuntos internos, eso lo observó el propio Churchill, ¿no? Y se le equiparó de modo abusivo al fascismo y al nacionalsocialismo. El propio Israel boicoteó su admisión en la ONU después de haber salvado el franquismo a miles de judíos del Holocausto, cosa que no hicieron otros, que no hicieron los anglosajones. Al contrario, se desentendieron bastante del asunto, ¿no? Durante la Guerra Mundial, las trabas impuestas por Gran Bretaña y la dificultad de reconstruir la devastada economía del Frente Popular, pues habían empobrecido al país. Pero para 1945 el hambre ya había remitido a los niveles de la República. El aislamiento internacional pues causó también otra oleada de hambre, agravada por las guerrillas comunistas, o el maquis, ¿no? que intentaban revivir la guerra civil explotando la hostilidad internacional hacia Franco, ¿no? Y explotando también lo que es el esperado descontento popular, que resulta que no era tan fuerte, ¿no? Pero el régimen logró superar los peores efectos gracias a la compra de cereales y carne a la Argentina, que rompió el bloqueo. Es decir, la diplomacia de Franco vio enseguida la grieta que había en aquel aparente muro en que estaba el mundo entero contra España, ¿no? Por la isla de España. Argentina tenía excedentes de carne y de cereales y que le interesaba venderlos, y tampoco era muy partidaria del aislamiento. Eso la diplomacia franquista lo supo explotar y consiguió evitar los peores males de aquel momento. Sí. Las guerrillas fueron vencidas gracias sobre todo al apoyo mayoritario de la población, que no deseaba de ninguna manera un nuevo enfrentamiento civil, ¿no? Eso en los años 40. Eso aparte de otras muchas mejoras que hubo en esa época, en la enseñanza, por ejemplo, en la construcción de viviendas económicas, en los regadíos, etcétera. Durante los años 40 se hicieron muchas cosas muy importantes. Y los años 50, pues ya trajeron la victoria sobre el aislamiento
Hacia el final de la Guerra Mundial, Franco había ofrecido a Londres una cooperación con vistas a afrontar los problemas de la Europa arrasada y del expansionismo comunista, pero los ingleses, de manera muy arrogante, habían rechazado la propuesta, porque resulta que el gobierno inglés parecía creer que la alianza con Stalin continuaría como garantía de paz en el continente, según decían. Y pensaba que además que Inglaterra iba a jugar un papel decisivo en el nuevo orden europeo, cuando en realidad quedó completamente supeditada a USA, ¿no? Aparte de haber quedado arruinada. Bueno, Franco opinaba lo contrario, así que su diplomacia giró hacia USA, donde chocó primero con la animadversión de Truman. Truman fue el autor de los primeros lanzamientos de bombas atómicas sobre Japón, aunque muchos lo ponen como, vamos, como hay que ver, como un modelo de virtud al rechazar a Franco. Bueno, entre otras cosas, España, pues a España le fue negado el Plan Marshall, que reimpulsó las economías de Europa Occidental, pero Franco calculaba que el entendimiento soviético anglosajón duraría poco y Washington y Londres no tendrían más remedio que cambiar de actitud hacia España, antes o después. Y por otra parte, el que no tuviéramos el Plan Marshall no impidió que España se siguiera desarrollando económicamente de manera bastante notable para las circunstancias. Bueno, la hostilidad exterior es cierto que sometió la economía española a una prueba muy dura, pero el régimen pues afrontó el aislamiento y finalmente lo superó en la primera mitad de los años 50. USA, la ONU y Europa Occidental debieron volverse atrás ante el creciente peligro comunista y ante la clara solidez del régimen español. Tuvieron que tragarlo, le gustara o no. Los economistas discrepan mucho sobre cuándo volvió España a alcanzar la renta per cápita de preguerra, la República, y unos lo fechan en 1951, otros en 1953 y hasta 1959. Hoy todo indica que a pesar de las graves dificultades, se consiguió ya en los años 40, cuando el consumo de energía eléctrica, el alargamiento de la esperanza de vida al nacer, el aumento de la instrucción pública a todos los niveles, el descenso de la mortalidad infantil y de la mortalidad en general, y otros índices, bueno, pues superaron netamente a los de 1935, que fue el mejor año de la República. La comparación con la preguerra, además, tiene otro defecto, porque el año 1935, ya digo, fue el mejor de la República y correspondió al bienio negro, como lo llama la izquierda, pero lo correcto sería hacer la comparación con la primera mitad de 1936, cuando, bajo el Frente Popular y su proceso revolucionario, digamos, las empresas quebraban en serie y subían en vertical tanto el paro como el hambre. O sea que la comparación hay que hacerla con aquella época de la que el alzamiento nacional libró a España. Bueno, pues eso en los años 40. Pues durante los años 50, que la mitad de ellos siguieron bajo el hostigamiento exterior y con la economía autárquica, esto es decir, una economía muy proteccionista y con limitado comercio exterior, pero que era impuesto por la realidad, ¿no? Por la realidad del aislamiento, ¿no? Pues a pesar de eso, los índices de crecimiento fueron más altos que los de la República, aunque fueron inferiores a los de Europa Occidental, tutelada por USA y protegida por USA, ¿no? Y por primera vez en la historia de España no hubo muertes por hambre, primera vez. Y desapareció en 1952 el racionamiento, que también existió en Inglaterra y otros países europeos hasta esas fechas, ¿no? Y que además fue un racionamiento que vino, se impuso a causa del desastre económico del Frente Popular, que dejó media España en ruinas y no hubo otro remedio que aplicar el racionamiento para evitar males peores, ¿no? Culturalmente, los años 40 y 50 fueron muy productivos. Novela, poesía, teatro, música, fundación del CSIC, literatura popular, cine, expansión de la enseñanza media y superior, etcétera, ¿no?
Así que no fueron en absoluto años perdidos, ni un páramo cultural como sostiene un mito pertinaz, y que hay que insistir porque ese mito esta gente lo repite Sí. hasta el hartazgo, hasta que la gente le termina creyéndolo simplemente por ese hartazgo, ¿no? Pues hay que aplicar la misma medicina y recordárselo una y otra vez. Bueno, pues pese al fracaso del aislamiento, los gobiernos eurooccidentales, y en menor medida también los luseños, siguieron siendo adversos al régimen español. Esto llegó a ponerse de relieve de manera tan tardíamente como en 1970 y 1975, cuando muchos de esos gobiernos se solidarizaron con los terroristas de la ETA o rehusaron admitir a España en la Comunidad Económica Europea, aunque Madrid tuvo un tratado preferencial muy ventajoso con ella, ¿no? La Comunidad Económica Europea es el origen de la Unión Europea, ¿no? Pues aparte de eso, las relaciones diplomáticas, económicas y culturales fueron normales con casi todos los países, excepto con los que el régimen no quiso tratar, que era la Unión Soviética y pocos más, incluso trató con la China comunista. Bueno, aún así, a finales de los años 50, la inflación, la escasez de divisas y el consumo creciente exigían un drástico reajuste económico. El régimen cambió entonces su política económica con un éxito no conocido en España durante siglos, hasta que entró en el muy selecto club de los países con más de $2.500 per cápita, dólares de aquella época. Claro. Esto tiene también una gran importancia. O sea, la prosperidad fue acompañada por una liberalización creciente del régimen. Sí. Prácticamente desapareció la mendicidad, disminuyó la delincuencia muchísimo, una seguridad social muy amplia y en general muy eficiente, y un aparato del Estado poco costoso, menos que en los países del entorno, una expansión sin precedentes de la enseñanza, etcétera. O sea, en torno a 1,5 millones de españoles emigraron a los países europeos más desarrollados en busca de mejores salarios, pero, porque se habla a veces de 3 millones, en realidad no pasaron de 1,5 millones y nunca al mismo tiempo, porque era una emigración de constante ida y vuelta, y la mayor parte de ella era temporera, ¿no? Pero en España había prácticamente pleno empleo. Esa emigración se compensaba con un numeroso pluriempleo y horas extras, ¿no? Hoy día se hacen también muchas horas extras y a menudo no se pagan. Sí. Bueno, todos estos actos decisivos apenas aparecen o aparecen de una manera muy distorsionada en muchas historias de la época, lo cual indica el retroceso intelectual que llevamos soportando en las últimas décadas, ¿no? Y en estas condiciones el régimen pues cumplía sus 3 decenios largos de existencia. Seguiría existiendo otros varios años más, ¿no? Aunque ya de otra manera. El franquismo no se decía una dictadura, sino democracia orgánica. Un régimen que había sido teorizado en España por socialistas como Fernando de los Ríos, por conservadores como Salvador de Madariaga, por progresistas de la Institución Libre de Enseñanza y también por monárquicos de Acción Española. Se entendía por democracia orgánica la participación política no a través de partidos, sino de municipio, la familia y el sindicato, sociedades espontáneas y naturales, según se decía, ¿no? La crítica pues acusaba a las democracias liberales o inorgánicas de dotar al individuo de derechos sin contenido, pues lo desarraigaba de las sociedades naturales, construyéndolo a depender de partidos que transformaban la democracia en partitocracia. Esos partidos, según esta crítica, pues competían en demagogia y producían desgarrones sociales y corrupción. O sea, este tipo de críticas no solo se daban en España, sino que cundían por Europa en los años 30. Y la ensayista, por ejemplo, Hannah Arendt, que explicó los regímenes totalitarios, tiene un ensayo sobre esto, ¿no? Pues explicaría por ese supuesto desarraigo la tendencia de las masas a las soluciones tocalitarias. Y Tocqueville, insisto en ello porque es profético,
había advertido contra un despotismo democrático que convierta al individuo, con poca coacción externa, pues en un instrumento dócil del Estado hasta privar al hombre de uno de sus principales atributos de la humanidad. O sea, con apariencia de libertad le priva de libertad. Hoy día vemos como tenemos estados que intentan incluso regular los sentimientos de las personas. En teoría, la democracia orgánica permitiría votar a representantes que los ciudadanos conocían de cerca, dando al voto un criterio más real que las elecciones de partidos, en las que el público solo conoce a los políticos a través de imágenes publicitarias y de retórica efectista, ¿no? Sin embargo, la democracia liberal no ha destruido las formas básicas de la sociedad, las citadas, ¿no? Sindicatos, o sea, la familia, etcétera. Bueno, no las ha destruido, sino que en alguna medida las transforma y lejos de mantener a los individuos flotantes y desarraigados, pues favorece asociaciones muy varias que ayudan a articular la sociedad en formas más flexibles y más complejas y a evitar los totalitarismos. El totalitarismo es un peligro, pero no está determinado, no tiene que ser así necesariamente. El franquismo concentraba todos los poderes en el jefe del Estado, una fórmula que casi siempre ha creado tiranías y a veces regímenes enloquecidos, pero no siempre. Franco delegaba mucho y, por ejemplo, nunca enmendó una sentencia judicial, salvo la conmutación de penas de muerte que ejerció con amplitud después de la guerra. Gran parte de las leyes procedía de tiempos anteriores al régimen, incluyendo la República. Poco a poco el franquismo promulgó 7 leyes fundamentales para regular su funcionamiento, empezó por el fuero del trabajo y de 1938, que era una ley intervencionista, reguladora en cuestión de jornadas, vacaciones, salarios y precios, pero que fue muy, muy positiva, ¿no? Sobre todo para los trabajadores, ¿no? Con una concepción entre católica y falangista, declaraba que el trabajo no podía reducirse a mercancía ni a transacciones contra la dignidad del asalariado. Reconocía la iniciativa privada, que el Estado no podría sustituir excepto cuando aquella faltase o cuando lo exigiesen intereses más generales. Sentaba las bases de la seguridad social que el franquismo instauró por primera vez en España y prometía liberar a la mujer casada del taller y la fábrica, así como facilitar la propiedad del hogar, del terreno cultivado directamente y de las herramientas particulares. O sea, España ha llegado a ser el país con mayor proporción de propietarios de viviendas de toda Europa, que son un patrimonio que está ahí y que es superior al que tienen los alemanes. Los sindicatos agruparían asalariados y empresarios para suavizar oposiciones, para impedir la huelga, el cierre patronal, etcétera. Y la magistratura de trabajo fallaba los pleitos, la mayoría a favor de los asalariados, y muchas de las regulaciones, estas pues entorpecían la vida económica algunas, ¿no? Y otras apenas se aplicaban, y otras en cambio favorecían. Luego la ley constitutiva de las Cortes, 4 años después, establecía un parlamento sui generis. Los diputados pasaban a llamarse procuradores, como antiguamente, recogían eso, ¿no? Y su competencia principal consistiría en elaborar y aprobar las leyes sin perjuicio de la sanción que corresponde al jefe del Estado, el cual podía a su vez dictar normas generales. Entonces eran procuradores natos los presidentes de las instituciones económicas, de la justicia, las reales académicas, el CSIC, los colegios profesionales, los rectores de universidad, los ministros, etcétera. Otros eran elegidos por sus corporaciones, como los 150 de la organización sindical o los municipales, y se preveía el voto popular para el tercio familiar, 2 procuradores por provincia a cargo de los cabezas de familia y mujeres casadas, según el principio de igualdad de derechos políticos de la mujer, y Franco designaba a 40 entre las jerarquías políticas, militares o eclesiásticas, los llamados 40 de Ayete, por el nombre de un palacio. Conviene entender que esto era un intento de dificultar que
que en las Cortes, en el Parlamento, pues fuera todo pura lucha de partidos, sino que hubiera una especie de contrapartida de personas que, en fin, que ofrecieran ciertas garantías de cultura y de capacidades, ¿no? O sea, que no fueran solo políticos profesionales. Claro. Bueno, con esas normas se pensaba sustituir las luchas de partidos que habían arruinado la Segunda República, creando una meritocracia sin lazos partidistas y teóricamente afecta al interés del país. Esto en gran parte era utópico, porque los partidos existen siempre. Existen siempre porque en las sociedades, en cualquiera de ellas, hay siempre diversidad y oposición de intereses, de sentimientos, de aspiraciones, etcétera, aparte de aspiraciones personales. Y, claro, eso se manifiesta en forma de partidos o de camarillas en torno al poder, camarillas opacas, etcétera. Dentro del franquismo había partidos, se llamaban familias, pero eran partidos. 4. El Fuero de los Españoles de 1945 pues venía a ser una constitución con 36 artículos breves que establecía principios como la unidad de la patria, el acatamiento a la ley de Dios según la Iglesia como inspiración de las leyes, la confesionalidad católica del Estado con tolerancia para otras confesiones, la propiedad privada, la seguridad social, el fundamento de la comunidad en el individuo y la familia, el amparo de la ley y la supeditación del bien particular al común, la justicia independiente y el derecho a la educación, la búsqueda de la justicia y la paz entre las naciones, el ejército como garante de la unidad y el servicio militar como obligación y honor. Y la participación se haría a través del municipio, la familia y el sindicato, y se garantizaba la protección de la familia y los derechos de expresión y reunión mientras no atentaran contra los principios y leyes del Estado. Todas estas cosas son luego muy interpretables. El matrimonio sería indisoluble por exigencia de la Iglesia. La Iglesia hizo que se declarara oficialmente indisoluble el matrimonio, cosa que la Falange y otros muchos le parecía que no correspondía, ¿no? Se admitía, eso sí, la separación y también se admitía el divorcio siempre que se apostatara del catolicismo. O sea, para divorciarte tenías que declararte no católico y entonces podías divorciar. Lo que pasa es que poca gente lo hacía, ¿no? El fuero de los españoles pues se completó en el mismo 1945, con la ley del referéndum, por la que el jefe del Estado podía someter al referéndum nacional leyes que tuvieran especial trascendencia. El referéndum se aplicó en 1947 para aprobar la ley de sucesión, por la que España se constituía en reino con un Estado católico, social y representativo, y con Franco como jefe vitalicio del Estado, que podía proponer a las Cortes la persona a sucederle a título de rey. Que, como vemos, eso se cumplió en 1969. Sí. El rey debía tener al menos 30 años para ser reconocido por las Cortes. Bueno, la ley de principios del movimiento nacional, estos temas son un poco farragosos. Farragosos pero interesantes, ¿eh? Sí, son como burocráticos y tal, pero en fin. Con ello quiero decir que el franquismo era un régimen muy estructurado, no era la pura arbitrariedad de Franco, como trata de presentarse a veces, ¿no? Pues la ley de principios del movimiento nacional recogía, es del 58, recogía en 12 cortos títulos las ideas básicas de las leyes anteriores, declarándolas inalterables, y exigía el juramento de esa ley por todos los cargos políticos. Otra ley importante fue la Ley Orgánica del Estado del 67, que coronaba las leyes fundamentales, estipulaba la separación entre la jefatura del Estado y la del Gobierno, que duraría 5 años, con Carrero Blanco como jefe de Gobierno y Franco que se mantenía como jefe del Estado. Sí, sí. Aunque esta división de funciones no se haría efectiva hasta 1973 y establecía las atribuciones y coordinación entre los diversos organismos del Estado. Y por las razones dichas, y después de la traumática experiencia republicana, los partidos quedaban excluidos. Solo se admitía el movimiento nacional.
pero inevitablemente subsistían partidos en forma de grupos llamados oficiosamente familias, la católica, la falangista, la monárquica y la tradicionalista o carlista, ¿no? Como creo que hay que insistir mucho también, porque tampoco entra en muchas cabezas, ¿no? Ujú. Teóricamente estaban integradas en el movimiento, pero de hecho cada una disponía de sus propios órganos de prensa, de sus propias asociaciones, de vínculos particulares con el Estado, incluso de sindicatos. Los católicos tenían sus propias organizaciones sindicales, ¿no? Y en el movimiento propiamente dominaba la falange, pero eso no la hacía hegemónica en el Estado, ¿no? Franco, el propio movimiento tenía un presupuesto muy escaso, ¿no? Y Franco siempre mantuvo a las familias, en fin, bajo la rienda y en equilibrio, tratando de impedir rivalidades desestabilizadoras, ¿no? Ujú. Y en un plano menos directamente político, el régimen se apoyaba en tres pilares: la Iglesia, el ejército y un consenso popular difuso, pero muy amplio, muy mayoritario, indudablemente. Eso lo puedo decir yo, que luché contra el franquismo y Es verdad. no era nada fácil aquello. Nos quedan unos 4 minutos, don Pío, más o menos. 4. Sí. Bueno, pues terminamos entonces esta parte. A las Cortes, el gobierno y el movimiento pues se sumaban otras instituciones del Estado. El Consejo del Reino asesoraba a Franco en torno a la prórroga o disolución de las Cortes, le presentaba una terna para que eligiese al jefe de gobierno, le asesoraba en torno a la destitución del gobierno. Solo se nombra, es curioso, un chiste que se decía que era exagerado, decía que esto era un consejo, los consejos estos eran para escuchar los consejos del aconsejado. O sea, para escuchar lo que les aconsejaba Franco, más que al revés. Es una manera de hablar, no era Sí, así, sí. ¿no? Solo se nombraron 2 jefes de gobierno, Carrero y Arias, en 73-74, y por la misma ley, precisamente, pues otro Suárez, es decir, Suárez, en 1976, y ninguno fue destituido. El Consejo de Estado era un órgano meramente consultivo que debía informar sobre las leyes, pero influyente, porque tenía la calidad jurídica de sus informes era muy alta, como han reconocido algunos que luego se volvieron antifranquistas, ¿no? Y el Consejo Nacional del Movimiento debía velar por la adecuación de leyes y conductas a los principios fundamentales. Habría un consejo de regencia si Franco moría sin haber nombrado sucesor. Claro. Bueno, al régimen le caracterizó un legalismo muy cuidadoso. Según Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de la Constitución del 78, dice: si los constituyentes de 1978 pudimos consagrar algunos principios generales como los de legalidad, jerarquía, publicidad y retroactividad, seguridad, responsabilidad e interdicción, ello fue posible en gran parte merced a la doctrina legal elaborada por el Consejo de Estado del franquismo en las décadas anteriores. Tuvo que reconocerlo, ¿no? Claro. Dice: cuando veo con cuánta insolvencia de fondo y forma se hacen ahora las leyes, no puedo dejar de compararlo con el rigor técnico que preocupaba a los funcionarios del tardofranquismo. Le llama tardofranquismo. El Estado franquista era un verdadero Estado de derecho, pese a su precaria legitimidad. Tenía toda la legitimidad posible, pero bueno, en fin. Los poderes públicos actuaban según normas preestablecidas y donde los jueces y funcionarios nos tomábamos muy en serio ese genio expansivo del gobierno de las leyes en lugar del gobierno de los hombres. Como tantos, Herrero de Miñón, pues cambió mucho de ideas, llegó a ser premio Sabino Arana, Sí, sí. hombre del Partido Nacionalista Vasco, racista y separatista extremo, o sea, lo que son estas historias. Bueno, la cuestión de la legitimidad del franquismo tiene interés. Suele distinguirse entre legitimidad de origen y de ejercicio. En el 31 la monarquía había traspasado su legitimidad a la República. En el 36 el Frente Popular había destruido esa legitimidad republicana y solo la sublevación que dio lugar al franquismo pudo contener el proceso revolucionario. Confiere legitimidad de origen la victoria sobre un régimen claramente ilegítimo, revolucionario y además terrorista, porque era un régimen de terror. Bueno, es imposible negarlo. Por supuesto, fue un derrocamiento violento, pero si ello lo ilegitimara, entonces ningún régimen del mundo sería legítimo, porque todos se basan en la violencia, ¿no? La democracia useña se basa en una guerra civil, una guerra contra Inglaterra y una guerra civil, ¿no? La legitimidad de ejercicio del franquismo
a su vez, puede concretarse en un progreso del país mayor, más rápido y más profundo que en cualquier época anterior o posterior, así como por la paz más prolongada que haya vivido el país desde la invasión napoleónica y que perdura hoy, todo lo cual ha permitido sin nuevas rupturas pues el paso a la democracia actual. Si lo medimos según estos baremos, ningún régimen ha sido más legítimo en España durante siglos que el franquismo. El franquismo, claro. Al régimen podría caracterizársele como una dictadura peculiar, autoritaria, evolutiva, anticomunista, con ausencia de oposición democrática real y con aspectos liberales, como un Estado relativamente pequeño y un fuerte legalismo de libertades restringidas, pero no inexistentes, y restringidas sobre todo para comunistas y separatistas, claro. Y no fue ni fascista ni totalitario en el sentido de suplantación o semiasfixia de la sociedad por el Estado. Esto es lo que se puede decir, en resumen, que era el franquismo. Pues, Y sí, que sí. hay que repetir contra la tergiversación sistemática que llevamos sufriendo durante más de 40 años. Pues don Pío, lo dejamos aquí si le parece y con la promesa de volver Dios mediante la próxima semana aquí a Decisión Radio a una hora con la historia. De acuerdo, muy bien. Un abrazo Muchas muy fuerte. gracias y un abrazo a Un todos. abrazo. Hasta luego. Adiós.